Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con la función logarítmica. En este caso lo que vamos a hacer es analizar qué pasa con la función cuando cambiamos el argumento. Nosotros sabemos que el argumento tiene que ser un número positivo. Por eso en esta función logaritmo en base 2 de x, en el video anterior lo que consideré como dominio son los valores mayores que 0. Por eso podemos poner que el dominio, vamos a escribir acá abajo, va a ser desde el 0 al más infinito. ¿Sí? O sea, para la función igual al logaritmo en base 2 de x. El mismo análisis vamos a hacer con las otras dos funciones. Primero vamos a determinar el dominio, o sea, qué valores le puedo dar a x para después saber a partir de qué valor puedo poner en las tablas. Entonces vamos a tomar primero la función igual al logaritmo en base 2 de x más 1. Tengo que considerar que lo que está dentro del logaritmo termine siendo un número positivo. O sea, ¿qué valor le puedo dar a x para que esta cuenta quede positiva? O sea que lo que voy a plantear es esto. X más 1 tiene que dar un número mayor que 0. De esa forma me queda una inecuación. Las inecuaciones se despejan de forma similar a las ecuaciones. En este caso, el más 1 pasa restando para el lado derecho. O sea que x es mayor a menos 1. Esto me indica mi dominio. O sea que el dominio para esta función sería todos los valores mayores a menos 1. O sea, a partir de menos 1 al más infinito. Si recuerdan del video anterior, a partir de donde empieza el dominio es la asíntota vertical. O sea que además de indicarme este conjunto, esto lo que me indica es dónde está la asíntota vertical. Va a estar en x igual a menos 1. Bien, el mismo análisis vamos a hacer para la otra función. Logaritmo en base 2 de x menos 3. Entonces, el argumento tiene que ser mayor que 0. Vamos a plantearlo. X menos 3 tiene que ser mayor que 0. O sea que x tiene que ser mayor que 3. Ya puedo indicar el dominio para esta función. Son los valores mayores que 3, o sea, de 3 al más infinito. Y también puedo indicar dónde está la asíntota vertical. Va a estar en x igual a 3. Sabiendo estos datos, puedo completar la tabla para después hacer el gráfico. En el caso del logaritmo en base 2 de x más 1, tengo que elegir números mayores a menos 1. ¿Sí? O sea que acá podría elegir el menos 0,5, puedo elegir el 0, el 1, el 2, el 3 o los valores que ustedes quieran. En el caso del logaritmo en base 2 de x menos 3, tengo que tomar valores mayores que 3. Recuerden que estos que están acá, el 3 y el menos 1, no lo puedo considerar porque son las asíntotas. O sea que podría tomar el 3,5. Vamos ahora a completar las tablas. Tengo acá para hacer los cálculos auxiliares porque seguramente voy a necesitar usar cambio de base. Entonces voy a tener la calculadora a mano. Vamos a reemplazar la x por cada uno de los números que yo elegí para la variable x. Vamos a reemplazar la x por menos 0,5. O sea, me quedaría logaritmo en base 2 de menos 0,5 más 1. O sea que quedaría logaritmo en base 2 de 0,5 positivo. Tengo que asegurarme que el número que quede acá tiene que quedar positivo. Bien, y ahora vamos a usar el cambio de base que expliqué en el video anterior. El cambio de base sería calcular el logaritmo en base 10 del número que está en el argumento, o sea 0,5, dividido el logaritmo en base 10 de la base. En la calculadora tengo que teclear logaritmo de 0,5 dividido logaritmo de 2. Y me quedaría menos 1. El resultado se pone en la tabla. Ahora hago lo mismo con el 0.
logaritmo en base 2 de 0 más 1. O sea, logaritmo en base 2 de 1. Bueno, entonces uso la calculadora para calcular este logaritmo. Tengo que hacer logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2. Y me da como resultado 0. Lo pongo acá, 0. Lo mismo hago con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Lo mismo voy a hacer con la otra tabla. Voy a reemplazar la x por cada uno de los valores que elegí. Quedándome así, logaritmo en base 2 y en vez de la x voy a escribir el número que corresponde, 3,5. O sea que a 3,5 le voy a restar 3. Me queda el logaritmo en base 2 de 0,5. Esto lo habíamos hecho en el cálculo anterior. Igualmente, si no se dan cuenta, apretan en la calculadora logaritmo de 0,5 dividido logaritmo de 2. Y da menos 1. Entonces acá ponen menos 1. Ahora reemplazo la x por 4. 4 menos 3 es 1. Me queda logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2. Las cuentas las pueden ir haciendo mentalmente. Ahora reemplazo por 4,5. 4,5 menos 3 sería 1,5. Logaritmo de 1,5 dividido logaritmo de 2. Me queda 0,58. No siempre los resultados dan números enteros. Pueden dar, la mayoría de las veces dan números decimales. En este caso 0,5849,6, bueno, y así infinitamente. Vamos a redondearlo a 0,6. Es mucho más práctico cuando hacemos la regla porque serían 6 milímetros. Pasemos ahora a las gráficas. En este caso ya grafiqué el logaritmo en base 2 de x, que esta función ya la habíamos graficado en videos anteriores. Recuerden que tiene una asíntota vertical sobre el eje y, o sea que está en x igual a 0. Vamos ahora a graficar la función logaritmo en base 2 de x más 1. Vamos a vamos a empezar a graficar a partir de menos 0,5. Fíjense en que básicamente es la misma curva, lo único que está corrida. En este caso, la función va a tender a ir hacia un valor, al menos 1. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la función tiene un corrimiento horizontal. En este caso se va a correr una unidad a la izquierda. Y vamos a encontrar en el menos 1 la asíntota, que eso lo habíamos calculado al principio del video. Vamos ahora a graficar la función logaritmo en base 2 de x menos 3. Y si se fijan, otra vez tenemos la misma función. En este caso, tenemos la función que está corrida 3 unidades a la derecha. En 3 habíamos calculado que estaba la asíntota vertical. De este gráfico podemos concluir de que cuando cambiamos el argumento de la función logarítmica, la función sufre un corrimiento horizontal. Si yo sumo un valor, por ejemplo en este caso le sumo 1, la función se corre hacia los negativos una unidad. Y si yo resto un valor como el menos 3, la función se corre hacia los positivos 3 unidades. Vamos a calcular la raíz de la función. Para calcular la raíz de cualquier función, lo que tenemos que hacer es reemplazar la y por 0 y calculamos el valor de x. O sea, tenemos que despejar x. Vamos a hacerlo con estas dos funciones. Vamos a reemplazar la y por 0. Me queda el otro término igual. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar la x. Para eso vamos a aplicar la definición de logaritmo. ¿Cuál era la definición de logaritmo? La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. O sea, 2 elevado a la 0 me da como resultado x. Vamos a expresarlo. 2 a la 0 es igual a x. O sea que x vale 1, porque todo número elevado a la 0 da 1. Así podemos justificar
que la raíz de la función logaritmo en base 2 es el punto 1, 0. Vamos ahora a calcular la raíz para logaritmo en base 2 de x más 1. Otra vez vamos a reemplazar la y por 0, quedándome de este lado logaritmo en base 2 de x más 1. Y lo que vamos a hacer es otra vez aplicar la definición. 2 elevado a la 0 me da como resultado x más 1. 2 elevado a la 0 es igual a x más 1. 2 a la 0 es 1, igual a x más 1. Fíjense en que ahora les queda una ecuación que hay que despejar. El 1 pasa restando, o sea, quedaría 1 menos 1, o sea que x vale 0. Fíjense en el gráfico, la función pasa por el 0, 0. Y para calcular la ordenada, que es el cruce con el eje y, lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo que hacemos para la raíz. El valor de x vale 0 y hay que averiguar el valor de y. Este cálculo en realidad ya lo hacemos en la tabla de valores. Cuando x vale 0 calculamos el valor de y. O sea que este dato de acá sería la ordenada para logaritmo en base 2 de x más 1. Igualmente, si no hicimos la tabla, lo podemos calcular. Tomamos la función igual a logaritmo en base 2 de x más 1 y lo que hacemos es reemplazar la x por 0 y calcular el logaritmo. O sea que quedaría logaritmo en base 2 de 1 y eso da como resultado 0. Si la función no tiene ordenada, como me va a pasar con estas dos, cuando haga el cálculo acá va a aparecer un número negativo o 0. Por lo tanto no van a poder resolver ese logaritmo.